La figura de Jesús ha vuelto al centro de una controversia política y cultural. Esta vez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un polémico tuit diciendo: «Una familia palestina dio un niño llamado Jesús, fundó una religión basada en el amor y no en la violencia. La violencia cae con bombas sobre su antigua cuna, que Palestina se llene del amor de humanidad». Este mensaje refleja una narrativa que hemos escuchado antes. Por ejemplo, Nicolás Maduro, de Venezuela, afirmó en el pasado que Jesús era palestino. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando Él nació era Palestina, hace miles de años, más de 2000 años. Nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Él murió como un hombre palestino. ¿Quién fue Jesús realmente? ¿Es cierto que era palestino, como algunos sugieren? Y sobre todo, ¿qué dice la Biblia sobre su identidad? ¿Es posible que la figura de Jesús haya sido distorsionada para encajar en una narrativa anti-israelí? Esta es una pregunta que ha surgido con fuerza después de que el Papa Francisco se viera envuelto en una controversia por la escena de la Natividad en el Vaticano que retrata al bebé Jesús envuelto en una cufilla, un pañuelo que es un símbolo de la identidad palestina. En este video exploraremos este tema desde diferentes ángulos, abordando la reacción de Israel, la postura del Papa y, sobre todo, lo que la Biblia dice sobre la verdadera identidad de Jesús. Acompáñanos en este análisis revelador. Antes de sumergirnos en este vídeo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Además, estamos emocionados de anunciar el lanzamiento de nuestra tienda de ropa cristiana. Si buscas un regalo para un ser querido, no dudes en echarle un vistazo. Tu apoyo hace posible que continuemos compartiendo este mensaje. Jesus was a Palestinian. What's a Palestinian? I was Jewish and born in Judea. But people on TikTok say that you were a Muslim. That doesn't even make sense. Islam didn't exist until about 600 years after my time. But how can people on TikTok be wrong? Oy vey. La escena del Belén que vimos en el Vaticano ha sido vista por muchos como un intento de presentar a Jesús como palestino. En respuesta, el ministro israelí Amihai Chikli acusó al Papa Francisco de perpetuar lo que él llamó un libelo de sangre contra Israel, acusando al Vaticano de distorsionar la historia y adoptando la narrativa palestina. Un libelo de sangre es una acusación falsa y malintencionada que históricamente ha sido dirigida contra los judíos, acusándolos injustamente de crímenes como rituales con niños no judíos. Este término tiene una carga histórica muy negativa, ya que ha sido utilizado para justificar persecuciones y violencia contra el pueblo judío. Según el ministro, la representación de Jesús envuelto en una cufilla en el Belén del Vaticano es un claro intento de presentar a Jesús como un palestino árabe, una interpretación que, según él, borra la identidad judía de Jesús. La postura de Israel ha sido firme en rechazar esta representación, recordando al Vaticano que Jesús no solo nació en una familia judía, sino que vivió y murió como judío. La importancia de este punto se destaca en la reacción oficial del Estado de Israel, que no solo defiende la identidad judía de Jesús, sino que también responde a las recientes declaraciones controvertidas del Papa sobre el conflicto en Gaza. Estas han generado una creciente tensión entre Israel y el Vaticano. Francisco sugirió que las acusaciones de genocidio debían ser cuidadosamente investigadas. El Papa expresó que las muertes de civiles, en particular las de niños, son crueles y no son guerra, haciendo referencia a las víctimas de los ataques israelíes en Gaza. También lamentó que Israel no hubiera permitido la entrada del patriarca de Jerusalén a Gaza, como había sido prometido previamente.
Sin embargo, la respuesta de Israel fue contundente. En una declaración oficial, el Estado de Israel acusó al Papa de ignorar el contexto real de la situación y de hacer afirmaciones erróneas que desinforman sobre el conflicto. La respuesta de Israel destacó que las fuerzas israelíes están combatiendo contra los terroristas de Hamás, quienes se esconden detrás de civiles y utilizan a los niños como escudos humanos, lo que agrava la tragedia de las víctimas inocentes. El gobierno israelí subrayó que, aunque cualquier muerte de civiles es una tragedia, la culpa de los ataques debe recaer sobre los terroristas de Hamás y no sobre el Estado de Israel, que está defendiendo a su pueblo de los ataques violentos. También denunció que, en lugar de condenar los actos de terrorismo, el Papa parece desviar la atención hacia el gobierno israelí, lo que ha causado decepción, especialmente cuando se ignoran las atrocidades cometidas por Hamás a civiles inocentes en su ataque del 7 de octubre. Mientras el Papa ha hecho un aparente llamado a la paz y al cese de la violencia, su postura sobre el conflicto ha sido recibida con críticas por parte de Israel, que defiende sus acciones como parte de una lucha legítima contra el terrorismo. Pero más allá de la política y las relaciones internacionales, es crucial entender qué dice la Biblia sobre la identidad de Jesús. ¿Era Jesús palestino? No. Jesús era judío. La Biblia nos deja claro que Jesús nació en Belén, una ciudad de Judea, y creció en Nazaret, en la región de Galilea, en el corazón del pueblo judío. Veamos ahora algunos versículos clave que dejan claro este punto. En Mateo capítulo 2, versículo 1 se nos dice: Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Este es un dato importante, ya que Belén estaba en el territorio de Judea, que en la época de Jesús formaba parte del reino de Israel, bajo dominio romano. La ciudad de Belén tiene una gran relevancia en la historia judía, ya que es el lugar de nacimiento del rey David. En Lucas capítulo 2, versículo 4, también se nos recuerda que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Este versículo refuerza el hecho de que Jesús nació en Belén, un lugar que no solo tiene importancia histórica para los judíos, sino que está profundamente ligado a la genealogía de Jesús como descendiente del rey David. Además, el propio Jesús vivió como judío, celebrando las festividades judías y asistiendo a la sinagoga. En Lucas capítulo 4, versículo 16, leemos que vino a Nazaret donde se había criado y, según su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo. Este versículo es importante porque nos muestra que Jesús no solo nació en una familia judía, sino que vivió de acuerdo con las prácticas y costumbres judías. Esto incluye la observancia del Shabbat y la participación en la vida religiosa y cultural de su comunidad. La idea de que Jesús era palestino es un mito moderno que ha ganado tracción en algunas narrativas, especialmente en el contexto actual del conflicto israelí-palestino, pero históricamente no tiene base en los hechos. En la época de Jesús no existía ningún Estado palestino. De hecho, el término Palestina fue impuesto por los romanos después de la rebelión de Bar Kokhba en el siglo II, denominando la región como Siria-Palestina, como una forma de borrar la identidad judía de la región, renombrándola para distanciarla de su herencia israelita. Sin embargo, este concepto de Palestina no tiene relación alguna con la Palestina actual, ya que era simplemente una designación administrativa de los romanos y no representaba una nación o un pueblo palestino árabe como lo entendemos hoy en día. En la época de Jesús, la región era conocida como Judea y su población era principalmente judía, en línea con la identidad de Jesús. El ministro israelí ha enfatizado este punto, recordando que Jesús nació de una madre judía
y que su vida estuvo marcada por las enseñanzas y las tradiciones judías. Según Amihai, al retratar a Jesús con símbolos palestinos, el Papa Francisco está adoptando una narrativa que niega la conexión histórica y religiosa de los judíos con la región de Judea, distorsionando la realidad histórica de la vida de Jesús. Es importante recordar también que Belén, el lugar de nacimiento de Jesús, actualmente se encuentra en territorios controlados por la autoridad palestina. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que en el momento del nacimiento de Jesús, Belén estaba en la región de Judea, parte del reino de Israel bajo dominio romano. Por lo tanto, por mucho que lo intenten, el hecho de que Belén esté en territorio palestino en la actualidad no cambia la identidad judía de Jesús. La controversia ha resaltado una vez más la importancia de recordar lo que la Biblia realmente dice sobre Jesús y su identidad. Jesús nació judío, vivió como judío, murió como judío, y su vida estuvo profundamente marcada por las enseñanzas de la Torá. No era palestino, ni árabe, ni parte de ninguna narrativa política moderna. Su vida y su mensaje trascienden las divisiones de hoy, pero es esencial que entendamos su verdadera identidad para evitar distorsiones históricas y teológicas que puedan surgir. Hola, buenas noches. Les deseamos, Cora y yo, una feliz Navidad con mucha paz. Y recordemos que Jesús nació en Palestina y las y los niños que están ahorita sufriendo no deben ser olvidados. As a Christian, I follow Jesus, who is a Palestinian, who in my scriptures at the age of 2 had to flee because of the killing of innocent children. He fled to Egypt. He was a Palestinian refugee. For my Christian colleagues and anyone who professes to follow Jesus, please do not talk to me about making room for Jesus in your heart if you cannot make room at this time in this space for the Palestinian who needs our help and our safety. It is incumbent upon us all to be present with those who are marginalized and oppressed. And in this moment, in this time, we need to be present with our siblings who are experiencing this oppression. Las palabras del Papa han sido interpretadas por muchos como una forma de apoyo implícito a la narrativa palestina, lo que ha exacerbado aún más las tensiones entre el Vaticano y el Estado de Israel. La representación de Jesús como un palestino en la escena de la Natividad en el Vaticano no solo ha provocado una reacción política, sino que también ha encendido un debate sobre la identidad histórica de Jesús y su conexión con el pueblo judío. Es crucial que, como creyentes, estemos atentos a cómo se presenta a nuestro Salvador Jesús en los medios de comunicación y en la cultura popular. Al final, lo que realmente importa es lo que la Biblia nos enseña sobre Él, el Mesías que vino para salvar a todos, pero que vivió en un contexto judío y cumplió las profecías del pueblo de Israel.
Siempre que se acercan las Navidades escuchamos un argumento de portavoces palestinos o bien de portavoces narrativistas woke, en el sentido que Jesús era palestino. Evidentemente Jesús era un judío viviendo en Judea, y si en este momento apareciese frente a nosotros podríamos hablar y preguntarle de dónde es él, pero lo haríamos en hebreo o en arameo. Por lo tanto, aquel árabe que piensa que en ese idioma se puede comunicar con Jesús y de pronto descubriría que no existe tal cosa, ya que Jesús era un judío viviendo en Judea. La pregunta es ¿por qué utilizan este argumento? Bueno, se aprovechan de un montón de personas que manipulan la historia en el marco de lo que se llama la cleptohistoria. La cleptohistoria es borrar todo indicio de presencia judía anterior al de los palestinos para decir que los palestinos eran el pueblo autóctono e indígena y que son los nativos en la tierra, mientras que los judíos, que tienen millares de pruebas arqueológicas de su presencia en esta región, son invasores que llegaron de Marte para robarle la tierra al pueblo palestino. Se llama esto cleptohistoria, robarle la historia a los judíos, aprovechándose de un montón de personas que la historia no les importa. Con esto terminamos este análisis sobre la controversia de la natividad palestina del Papa Francisco. Nos gustaría saber tu opinión, te leemos en los comentarios. Si quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte. Y recuerda, si deseas apoyar nuestro canal, visita nuestra tienda de ropa cristiana y encuentra algo especial para ti o para un ser querido. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!